Les hemos convocado para darles cuenta del convenio que acabamos de suscribir entre Osakidetza, la Fundación de Innovación e Investigación Sanitaria del Departamento de Salud y la Universidad del País Vasco para la puesta en marcha del Instituto de Investigación Sanitaria Bioáraba. Sin duda, para nosotros, desde el punto de vista del Departamento de Salud, una magnífica noticia. También para Álava y un importante paso en la estrategia de innovación e investigación en biociencias salud para el horizonte 2020. Y sin más, antes de continuar, y sobre todo agradeciendo la colaboración de la Universidad del País Vasco y especialmente de la rectora, pues cederle la palabra. Eskerrik asko, sailburu entzuten da? Bai. Sailburu jauna, Osakidetzako zuzendari nagusia, agintariok, egun on guztioi. Eta mila esker deialdi honetara etortzeagatik. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatea da agente edo ikerketa agente eragile nagusiena Euskal Autonomi Erkidegoan, baina ikerketa ez da bakarrik egiten den ekintza bat. Ikerketarako beti elkarlana funtsezkoa da. Gure ikerketa taldeek lan egiten dute ez modu isolatuan, baizik eta beste ikerketa talde batzuekin, beste unibertsitate batzuetan, beste ikerketa zentru batzuetan, eta gaur egun ere hemen sortzen duguna azken batean da elkarrekin lan egiteko modu bat. Eta beraz, nire ustez oso aberasgarria da. Eta ikuspegi horretan kokatzen da Bioáraba Institutuaren sorrera. Bestalde, Bioáraba erakundeen arteko lankidetzaren edo lankidetza proiektu baten amaiera da. Proiektu bat non Eusko Jaurlaritzak, BioF-en bitartez, Osakidetzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak parte hartu dugu elkarrekin. 3. osasun institutua da, Biodonostia eta Biocrucesen ondoren, eta horrela formalizatzen dugu jadanik garatzen ari ginen lan bat. Eta esparru edo egitura egonkorrago bat ematen diogu gure elkarlanari. Esan berri dudan bezala, Euskal Herriko Unibertsitatea ikertzaile aktiboa da, jente aktiboa da, eta horregatik espero dut hemen, jadanik hemengo ikerketa taldeekin lantzen ari garen esparruetan, oraindik gure lana areagotzea, psikiatrian, gerontologian, mikrobiologian, anatomia patologikoan edo biologia molekularra bezalako esparruetan. Beraz, gaur Bioáraba formalki sortzeaz gainera, lankidetza egitura bat sendotzen dugu 3 herrialdeetan, hemen bakarrik faltatzen Araban, eta beraz sendotzen dugu. Eta nire ustez honek etorkizunean aukera izugarriak irekitzen ditu ikerkuntzari begira. Bueno, la Universidad del País Vasco es el principal agente investigador de este país, con más del 60% de la actividad investigadora desarrollándose en nuestras aulas y en nuestros centros, pero la investigación evidentemente no es una actividad que se pueda desarrollar en compartimentos estancos, es una actividad que requiere de colaboración. De hecho, nuestros grupos de investigación trabajan con grupos de investigación de otros centros, de otras universidades, en muchos casos del extranjero. Y en este sentido, investigar es colaborar, es unir fuerzas, es llegar a acuerdos y es crear una nueva forma de trabajar. Y en esa visión entendemos nosotros que se enmarca la creación de Bioáraba como Instituto de Investigación Sanitaria. Bioáraba supone además la culminación de un trabajo importante, de una colaboración interinstitucional entre el Gobierno vasco a través de BioF, entre Osakidetza y la Universidad del País Vasco. Se trata del tercer Instituto de Investigación Sanitaria, tras la creación de Biodonostia y de Biocruces, y con la firma de este acuerdo formalizamos un trabajo que ya veníamos desarrollando y le damos una cobertura jurídica más estable. Como he dicho, la Universidad del País Vasco es el principal agente investigador de este país y también participa muy activamente con grupos de investigación que están trabajando aquí en áreas como la psiquiatría, la gerontología, la microbiología, la anatomía patológica o la biología molecular, por citar algunas. De modo que no solo creamos formalmente Bioáraba, sino que culminamos una estructura de colaboración en los 3 territorios, y yo creo que esa es una razón muy importante para felicitarnos como universidad y para agradecer al Departamento de Salud y al Gobierno vasco la confianza que han depositado en la Universidad Pública Vasca. Eskerrik asko.
Bueno, por completar, como ha señalado la rectora, este convenio entre Osakidetza, Bioef y la Universidad supone un paso firme en la Estrategia de Investigación e Innovación en Biociencia y Salud 2020. La investigación en la OSI Áraba y en el Hospital Universitario de Áraba no empieza hoy, tiene una trayectoria fructífera en muchos campos y lo que pretendemos es potenciarla y estandarizar un instituto que pueda seguir el camino de la acreditación por el Instituto Carlos III. El camino trazado para el Departamento de Salud y para Osakidetza cierra los institutos de investigación, como también se ha dicho, en los 3 territorios, con Biodonostia, Biocruces y Bioáraba, que estamos convencidos que están llamados a desempeñar un papel crucial junto con la universidad para potenciar la investigación sanitaria y, en definitiva, mejorar el desempeño del propio sistema sanitario y también la salud del conjunto de la población. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 constituye una de las principales estrategias del Gobierno del Lehendakari Urkullu y una de sus prioridades es consolidar el desarrollo de la investigación también en el ámbito de las biociencias salud. En esta línea estamos institucionalizando las actividades de I+D+I en el sistema sanitario, facilitando las interacciones con la universidad, un agente, ya se ha dicho, indispensable, y con otros agentes en este campo, para de esta forma mejorar los resultados en salud, pero también poder generar valor y riqueza. Todo ello con el objetivo de caminar hacia un sistema de salud reconocido también por sus actividades de investigación e innovación y, sobre todo, por su capacidad de trasladar sus resultados a la mejora de salud de la población, al mejor desempeño del propio sistema y a la generación de riqueza y empleo en la sociedad vasca. De hecho, el mapa de investigación en el sistema sanitario de Euskadi se ha reforzado en los últimos años con la acreditación de Biocruces, con la reciente reacreditación de Biodonostia el año pasado y ahora estamos convencidos de que escalamos un nuevo peldaño con el salto cualitativo que supone la consolidación y constitución del Instituto Bioáraba como Instituto de Investigación Sanitaria. Hitzarmen hau aurrera pauso handia da. Izan ere, Bioáraba Osasun Ikerketarako Institutoa bihurtzeak orain arteko elkarlana sendotuko du emaitzak hobetuz. Emaitza horiek maila zientifikotik praktika klinikora eramanez, laborategitik konsultara alegia. Beti ere, pazienteen mesederako. El paso que hoy estamos dando asienta en el camino ya recorrido en materia de investigación e innovación a la OSI Áraba. En estas materias, la colaboración entre el sistema sanitario y el mundo académico en Áraba no es nuevo, como ya se ha dicho, y como acredita el hecho de que solo el año pasado, en el 2016, como hemos visto antes en el Consejo Rector, han estado activos un total de 162 proyectos de investigación liderados por un investigador o investigador principal y con una media de 5 coinvestigadores por proyecto, con un presupuesto de casi 4,8 millones de euros. El propio Hospital Universitario de Áraba, antes de su integración en la OSI Áraba, venía ya trabajando a través de sucesivos planes estratégicos de investigación, planes que han abordado como áreas principales la salud mental, las enfermedades cardiovasculares, la patología de sistemas, los trastornos del sueño, la genética de enfermedades raras, el desarrollo farmacéutico, los servicios de salud en atención primaria y Big Data o los propios cuidados de enfermería. Pero el convenio que hemos firmado hoy supone ascender una dimensión más de trabajo en común con la universidad para fomentar y potenciar una investigación de excelencia que institucionalice y refuerce y mejore sus resultados. Esta va a ser la razón de ser del Instituto de Investigación Sanitaria Bioáraba, un centro de investigación biomédica, epidemiológica, de salud pública y de servicios sanitarios, y cuyo fin es fundamentar científicamente los programas y políticas del sistema sanitario, potenciando la investigación translacional, es decir, aquella orientada a acelerar el traslado de los conocimientos científicos a la práctica clínica de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Dicho de otra manera, trasladar los resultados obtenidos o de alguna forma de la cama o de la probeta al área de investigación. Gauzak ez dira, jakina, egun batetik bestera sortzen, bide luzea eginda orain arte eta asko aurreratu. Horren ondorioz, heldu gara gaur honaino, benetako aldaketa lortu delako ikerketa eta berrikuntza hobetuz. Talentoa erakarriz, baliabide gehiago eskuratuz, elkarlana bultzatuz. Hain zuzen ere, dagoeneko fruituak ematen hasi den aldaketa sakona.
Claro está que nada de esto es casualidad ni florece de forma espontánea, que es reflejo de un cambio mucho más trascendente, la voluntad de mejorar las actividades de investigación e innovación, el reconocimiento del talento que hay en los centros sanitarios y también en la universidad, la necesidad de captar más recursos y el crecimiento en cooperación entre los diferentes agentes. Una transformación que tiene que dar sus resultados en forma de publicaciones de calidad y de resultados que se puedan implantar para beneficio de los y las pacientes y de la sociedad en general. Lo que a su vez está impulsando el ámbito biociencia-salud y convirtiendo en una realidad palpable lo que se denomina la cuádruple C: ciencia, empresa, administración y sociedad. Estoy convencido, y creo que hablo también por boca de la universidad, estamos convencidos de que la conversión de Bioáraba en un instituto de investigación sanitaria a través de este convenio va a reforzar cuantitativa y cualitativamente el papel del sistema sanitario en Álava. Y esto será bueno para la salud y el bienestar de los alaveses y alavesas y también del conjunto de la sociedad vasca. Besterik ez, nire aldetik, eskerrik asko denori, y si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los dos, pues encantados de poder responderos. Alusión a algunos proyectos de investigación que se están ya haciendo aquí en Bioáraba, pero quería saber si esto va a permitir abrir nuevos proyectos de investigación y sobre todo cuál es la diferencia con respecto a Bizkaia y Gipuzkoa. Imagino que serán áreas diferentes aunque están relacionadas. Bueno, como saben, Biodonostia surgió hace... Micrófono, por favor. Biodonostia surgió hace 2 legislaturas, tiene una tradición y un enfoque, tiene también a la universidad en el patronato y tiene un enfoque también hacia las empresas tecnológicas que hay en Guipúzcoa, y luego tiene sus propias áreas estratégicas en las cuales los diferentes agentes de Guipúzcoa son más fuertes. El año pasado, la legislatura pasada, se hizo un impulso importante con Biocruces, que culminará el año que viene con el nuevo edificio, aunque siempre hemos dicho que lo importante no son las infraestructuras físicas, que evidentemente son necesarias, sino lo importante son los investigadores, el modelo de organización y el impulso que podamos darles desde las administraciones. Bioáraba, como he dicho, tiene una tradición en investigación, ha habido áreas francamente potentes, tiene áreas diferenciadas de las que se están investigando, algunas coincidentes, pero otras muy claramente diferenciadas de lo que está ocurriendo en los otros 2 institutos, y lo que vamos a hacer ahora es, lo que hemos hecho es constituir formalmente el instituto, ligar a la universidad, al patronato y al consejo rector, asumir el plan estratégico de investigación que tiene la OSI Araba y preparar el siguiente con la universidad y con los diferentes agentes que tiene, empezarán a constituir un comité externo de apoyo a la investigación y de evaluación de lo que se está haciendo, y por parte de las instituciones pues creemos que hay un sustrato importante. Cerramos de alguna forma el círculo de investigación sanitaria en Euskadi, que era una de las apuestas de la estrategia de investigación 2020. Nos ligamos más a la UPV, que como ha dicho la rectora es el principal agente de investigación. Queremos abrirnos al mundo empresarial en ciencias de la salud, que creemos que tiene un sustrato importante y puede ser un elemento de futuro, y como ya también conocen ustedes, hay un compromiso del Lehendakari Urkullu en el programa de gobierno de los 2 partidos que lo conforman de incrementar los fondos de investigación al menos en un 5% anual. Por lo tanto, pues yo creo que estamos estableciendo una apuesta de futuro que todos estamos convencidos de que puede tener éxito. Sí, simplemente decir que para la universidad pues es muy importante que los grupos de investigación, que en el caso de la universidad algunos de los grupos de investigación que están trabajando en investigación básica pues complementan su trabajo de colaboración con grupos que están más en un ámbito más aplicado, y por lo tanto yo creo que es un complemento perfecto. Además, nosotros aquí en Araba tenemos la Facultad de Farmacia, con la que ya hay un recorrido bastante estable de los grupos de investigación de este centro, y por lo tanto pues para nosotros es también muy, muy enriquecedor.
Bai, noski, bai, eta gainera gauza hauek horrelako erakundeak oso dinamikoak dira, eta une honetan badira martxan zenbait ere esparrutan ikerketa proiektuak, baina beti batzen direnean eta sinergiak ezartzen direnean askoz errezagoa da adibidez Europara ateratzea, eta gaur egun Europak dauzka baliabide gehienak ikerkuntzarako, hemen jadanik badira 5-6 proiektu Europar martxan, eta nik uste dut honek hori bikoizteko aukera emango digula eta askoz fondo gehiago erakartzeko aukera ere. Bueno, pues oye, sin más yo debería cerrar sin hacer un reconocimiento a los investigadores de Álava. A los investigadores de Álava en el campo de la salud y especialmente a los de Osakidetza que nos han traído hasta aquí y a los cuales pues esperamos poder apoyar y potenciar mucho más con la creación del Instituto Sanitario de Álava. Eskerrik asko.